Es que es exagerado con todas sus consideraciones, pero lo queremos mucho, es parte también de nuestra vida, ha acompañado momentos importantes, no solo el casamiento, la presentación de Simón también, y nos alegra también seguir compartiendo el ministerio juntos. Si ahora se cortara la luz y nos tenemos que ir, ya nos vamos llenos de la palabra, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, lo que hemos compartido, lo que hemos aprendido. Así que no quiero tampoco que incomodarlos y que tengamos un tiempo para meditar juntos en la palabra del Señor y unir esto que hemos ido meditando y reflexionando desde el viernes, ayer y también en el día de hoy. No sé si me pueden ayudar a pasar allí, pero ayer hablamos un poquito que era una conferencia misionera, un poco hoy lo dijimos de nuevo. Viviana nos decía, apartamos un tiempo como iglesia para levantar nuestros ojos y ver lo que es la realidad del mundo. Meditar un poco de aquellas realidades que habitualmente no vemos. Y nos informamos, nos interiorizamos y nos sensibilizamos, pero con el fin de poder hacer algo, de accionar, de poder movilizarnos en el Señor. También veíamos qué es la misión. La misión, decíamos, es la misión de Dios, no es la misión de la iglesia o no es mi misión. Dios es un Dios misionero, Dios es un Dios que cruzó barreras, se encarnó y trajo este buen mensaje a la humanidad. Ese es un modelo que nos queda a nosotros, un Dios que se encarna en su Hijo y nos trae el mensaje de salvación. ¿En qué consiste la misión? En redimir, en restaurar, en reconciliar a la humanidad por medio de Cristo. Eso es lo que busca Dios. Y Dios, en su plan, ideó que su iglesia, aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, seamos los agentes que comunican esa misión. Así que si bien misiones no aparece en la Biblia como tal, como decía Viviana, sí extraemos de este Dios que está en misión desde el comienzo. Ayer veíamos desde Génesis capítulo 12, cuando le hace esa promesa a Abraham, que después Pablo interpreta en Gálatas, unos 2000 años después, que en Cristo se cumplía esa promesa y se sigue cumpliendo 2000 años después, porque nosotros estamos hoy aquí, porque esa promesa se sigue cumpliendo. Quisiera nomás que podamos meditar en unos breves minutos en una historia que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. El relato nos dice que Jesús ya estaba adquiriendo cierta fama, estaba siendo conocido en la zona y también los discípulos de Juan y Juan mismo había generado ya un cierto malestar en los fariseos, eran esos religiosos de Israel, y por esa razón Jesús decide trasladarse, salir de Judea y volver a Galilea, donde él vivía, al norte, donde nos decía recién Nicolás. Y para poder ir a Galilea había que atravesar por Samaria. Samaria era una zona donde antiguamente había estado lo que era Israel, el reino de Israel. Luego que se dividió el reino entre el norte y el sur, el rey Omri ahí hizo la capital de Samaria y en el año 700 y pico, por ahí cuando cae bajo Asiria, son dispersados y llevados cautivos, pero quedó como un remanente allí en el norte de Samaria de judíos, de israelitas, que con el tiempo se fueron mezclando, se fueron casando con los gentiles que había en la zona y de alguna manera fueron diluyendo esa pureza racial, pero también religiosa. Y eso fue generando una cierta enemistad, porque cuando volvieron los cautivos y los que aún estaban en Judea, empezó a haber una cierta rechazo, porque ya no habían mantenido esa pureza, esos judíos que se habían mezclado, no solo racialmente, sino también espiritualmente. Entonces Samaria era una región geográfica que trataban de evitar los judíos, porque era contaminarse, era un grupo humano que no estaba en el radar de ellos. Jesús dice que decide ir para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Algunos iban por el lado teníamos el mapa antes, ¿no? Por el lado del Mediterráneo, otros iban por el lado del Jordán, y el camino más corto era pasar por el medio, pero implicaba vincularse de alguna manera con esta gente. Cuando Jesús decide ir por el medio de Samaria, llega ahí a un pozo, el pozo de Sicar, donde había una mujer, ¿se acuerdan la historia? Una samaritana que va a buscar agua al mediodía, y ahí se encuentra con Jesús y tiene este encuentro hermoso, donde Jesús se manifiesta
como el Cristo, como el Mesías, explícitamente. En ese momento los discípulos habían ido a la ciudad a buscar comida y cuando vuelven lo encuentran a Jesús con esta mujer y se asombran un poco de este encuentro, porque no era algo habitual. Un judío no se vinculaba con la gente de Samaria, menos con una mujer que tenía una reputación seguramente no muy buen vista, porque estaba sola, al mediodía, al pleno sol, y no era la costumbre. Y allí quisiera que leamos entonces a partir de lo que es el versículo 27, donde se da este encuentro de los discípulos con Jesús, luego de este suceso. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablabas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. O como dice la versión 60, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Y termina esta historia diciendo que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Un hermoso relato de lo que se vivió posterior a ese encuentro de Jesús con la samaritana. Y quisiera que meditemos solamente en algunos aspectos de esta historia y especialmente de esta expresión de Jesús en el versículo 35, donde dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Le estaba hablando a sus discípulos, a sus seguidores, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué puede decirnos este texto también a nosotros hoy, que somos sus discípulos y seguidores? En primer lugar, Jesús expresa el corazón de la misión. Alzar los ojos, de alguna manera, está compartiendo qué hay en el corazón de Jesús. Él los invita a alzar los ojos, una mirada basada en el amor, en la compasión, una mirada que observa, pero que se interesa. Este pequeño movimiento de levantar los ojos es el principio del proceso de formación de un corazón misionero. Cuando levantamos nuestros ojos estamos iniciando un proceso. Es salir de dejar de ver nuestro ámbito por donde caminan nuestros pies y animarnos a levantar nuestra mirada. Alzar los ojos significa ver realidades que habitualmente no vemos. Si vemos el contexto de esta historia, como recién decíamos, una samaritana que era mujer, la sorpresa de los discípulos, los prejuicios, pero Jesús les dice, levanten los ojos para que vean una realidad
que no estaban viendo. Y es hermoso ver cómo Jesús siempre está atento a ver realidades que otros no ven, que pasan desapercibidas o que nos incomodan a nosotros mismos. Jesús siempre mira lo que muchas veces nosotros no miramos. Porque Jesús mira el corazón, como dice su palabra. No se deja sorprender a veces por lo exterior. Él reconoce las necesidades. Como decía allí la primera libro de Samuel, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando caminamos mirando el piso, estamos inmersos en nuestro propio mundo. La realidad del alrededor muchas veces no entra en lo que es nuestra perspectiva. No la percibimos, no podemos tomar conciencia ni siquiera. Pero cuando alzamos los ojos, como los invita Jesús a los discípulos, reconocemos que hay un mundo alrededor nuestro, habitado por personas como nosotros, con sus problemas, sus luchas, sus angustias, sus frustraciones. Y cada uno de ellos también ha sido creado para una relación con Dios. Y eso nos permite también ver la realidad de este mundo. Alzar nuestra mirada es ver estos lugares que nos compartía Nico o que hemos visto estos días, donde hay un contexto totalmente diferente al nuestro, donde condiciona y tiñe toda la vida de una manera diferente, donde no hay un testimonio en Cristo, donde no hay una iglesia que pueda predicar el mensaje redentor en él. Alzar los ojos es el primer paso para que empiece Dios a trabajar un corazón en nosotros, para que podamos sentir lo que Cristo sentía cuando observaba y miraba. Somos desafiados a cruzar barreras y acercarnos a aquellas realidades sin Cristo, como Él lo hizo con nosotros en algún momento. En segundo lugar, Jesús también señala la dimensión de la misión. Cuando Él dice alzad los ojos, dice mirad los campos, indica hacia dónde había que mirar. No era solamente levantar la vista por levantarla. Él dice miren los campos. ¿Quién estaban en los campos? Seguramente se veía la samaritana, el pueblo que estaba más allá de Samaria, la gente. Hacia ahí tenía que ir enfocada la mirada, hacia esa realidad que no estaban viendo. No es una mirada a un pequeño jardín, a una huerta, no, a los campos, dice el Señor. Y a veces nos empecinamos a ver solo nuestro jardín, nuestra huerta y cultivarla y tenerla bien, nuestro ministerio, nuestro espacio donde nos sentimos útiles y donde quizá durante años desarrollamos nuestra vida en Cristo. Y acá el Señor los anima a ver los campos, a ver esas realidades que pasan desapercibidas. Esos grupos humanos, esas etnias, esos pueblos, esas naciones, también donde no se ha predicado el Evangelio. Es una alegoría del mundo que utiliza Jesús, de la amplitud de esas realidades que se extienden más allá. Y por eso en el contexto de una conferencia misionera estamos levantando nuestra mirada también para ver esas realidades. Ayer veíamos un poco la realidad del mundo, podemos pasar rápido, no quiero extenderme, pero es importante a veces tener en claro esto. No sé si un poco algunos datos que veíamos, la cantidad de habitantes que somos, la próxima, los países más poblados, para los que no pudieron venir ayer simplemente. La que sigue. Y decíamos cuál es la situación actual, que un poco recién hablaba también Viviana y Nicolás. Si lo viéramos desde el punto de vista espiritual, en Cristo vemos que hay lugares donde el Evangelio está disponible, como puede ser aquí en Argentina o en Latinoamérica, donde hay una iglesia que ya ha arraigado y que puede autorreproducirse, pero también lugares donde el Evangelio no está disponible, donde no hay una iglesia, donde no hay discípulos de Cristo que pueden testificar de Él. Algo de las principales religiones, que veamos los porcentajes, dónde están ubicadas, para que ustedes vean el cristianismo en azul, el islamismo en verde. Seguimos. El cristianismo en el mundo, dónde están las principales cantidades de cristianos,
¿Seguimos? Estos 3/3 que los estudiosos han podido dividir, el mundo cristiano, el mundo que no es cristiano pero que está en un contexto cristiano y tiene la posibilidad, si quisiera, de conocer el mensaje, pero un 3/3 de la población mundial, más de 2.000 millones de habitantes, donde no son cristianos y tampoco están en un contexto donde si quisieran, pudieran también recibir el mensaje del Evangelio. ¿Dónde se ubican geográficamente la mayoría de estos? En esa zona que se lo conoce como la ventana 1040. Seguimos. Y quisiera nomás hacer una alusión a esto. Acá hay una profesora de griego, así que no me voy a mandar a decir nada porque no quiero meter la pata. Pero en el texto de Mateo 28, 19, donde el Señor Jesús en la Gran Comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ese término naciones viene del griego panta ta etne. ¿Lo dije bien, profesora? Etne, muy bien, sin acento en la E. Literalmente, si uno lo traduce, sería a todas las etnias. Y en español se ha traducido a todas las naciones. Cuando uno piensa en naciones, enseguida se le viene a la idea en la escuela primaria, cuando nos hacían comprar el mapa de división política, ¿no? ¿Se acuerdan eso? División política de Argentina, división política de América. Países, según las Naciones Unidas, más o menos hay unos 195 países reconocidos. Ahora, si hablamos desde el punto de vista etnolingüístico, que es el concepto bíblico, naciones es otra la idea. Tiene que ver con una identidad cultural, con un idioma, con un trasfondo común y que no necesariamente hace referencia a un lugar geográfico. Puede haber personas de una nación dispersas en distintos países. Si, por ejemplo, yo les digo, cuando vamos por Boulevard Oroño saliendo para Buenos Aires y que vemos esas casas grandes y gente que vende vehículos, ¿quiénes son? Los gitanos, ¿no? Los gitanos es una etnia. Están en distintos países del mundo, tienen su idioma, el romaní, tienen sus costumbres, su forma de vida, y es una etnia. Este es el concepto bíblico de nación, de una etnia. Y pasamos a la siguiente. Si yo les dijera, estos son los países sudamericanos, pero si habláramos de las etnias sudamericanas, miren cómo cambia la imagen. Vamos a la que sigue. Esta es la división política de África. No nos vamos a meter cómo fue que se dividió África, ¿no? 1884, en la Convención de Berlín, los capos de toda Europa se dividieron el país de África trazando tiralíneas en un planiferio. Dijeron, esto va a ser para vos, esto es para vos, esto se va a llamar Marruecos, esto se va a llamar así. Y artificialmente dividieron lo que es África. Ahora, esto es el concepto bíblico de naciones, de etnias. Id y predicad el Evangelio a todas las etnias. ¿Por qué? Porque cada etnia tiene su característica, su cualidad, su idioma, su sensibilidad, y el Evangelio se encarna en la necesidad del otro. Yo no llevo mi Evangelio como a mí me gusta, como fue presentado. El Evangelio cruza barreras. El Evangelio llega a tu vida, llega a mi vida. Allí donde estamos, no donde tenemos que estar. Y ese es el desafío que hace nuestro Señor Jesús. La iglesia cruza barreras, va a las etnias, a las naciones, les habla en el idioma que ellos necesitan escuchar, el idioma del corazón. Y esto es lo que decíamos hoy. Seguimos para adelante. Se calcula que hay unas 7.400 etnias, estos grupos humanos. Algunos son pequeños, no más de 10.000 personas. Otras etnias tienen millones de personas. Pero esa es más o menos la división. Seguimos. Y simplemente para pensar en esto, porque enseguida se nos viene a la mente, pero vamos a pensar en el más allá, si acá todavía falta tanto por hacer. ¿No se le viene esa pregunta a la cabeza? Esto me están hablando este fin de semana de misiones, de los chinos, de Jordania, todo esto, pero acá, Rosario, la violencia que hay, todo lo que aún falta, es cierto. Pero hay una diferencia. Todos necesitamos el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo en eso? El ser humano necesita a Cristo. No hay diferencia entre un chino, entre un árabe, entre un argentino, un chileno, un norteamericano, lo que sea. Todos necesitan el mensaje de salvación en Jesucristo. Ahora, no todos tienen la oportunidad de escuchar ese mensaje.
Esa es la gran diferencia. Cualquier persona aquí en Rosario, si uno sale ahora y yo le dijera, hagamos una prueba, encontremos cualquier persona que está pasando por allí, vamos a la peatonal y preguntémosle si saben quién es Jesús. Si alguna vez tuvieron en la mano una Biblia, si tienen algún pariente que es cristiano. Sí, yo tengo una tía, a mí me bautizaron de chiquito, yo hice la comunión, en mi casa debo tener una Biblia. Sí, los evangelistas, los que salen por la televisión, de una manera u otra saben quién es Jesús. Ahora, si uno va a uno de los lugares donde nos compartía Nico y pregunta eso, seguramente no tengan ni idea. Cuentan unos obreros que fueron al norte de África una vez y visitaban aldeas, que llegaron a un pueblito y con este ánimo de poder compartir del mensaje del Señor, entusiasmados, recién llegados al campo misionero, allí en el norte de África, los árabes le preguntan a un ancianito que estaba ahí en la puerta, una persona que ya peinaba canas, oiga, ¿usted ha escuchado alguna vez de Jesús? ¿Del Señor Jesús? Y este ancianito se rasca la cabeza, lo mira. Mire, la verdad, acá no vive. Pregunte si quiere en la próxima aldea, quizás ya puedan saber. Y eso que quedó como una anécdota denota esto que estamos hablando. Una cosa es la necesidad del Evangelio, y todos necesitamos a Cristo, y otra cosa es la oportunidad que tienen de escuchar el Evangelio. Y cuando pensamos en misiones, estamos simplemente pensando en esto. No porque sea más importante el jordano, o porque sea más importante el chino, o el que sea más importante el tailandés. Para Dios somos todos iguales y todos necesitamos de su gracia. Pero sí para que tengan la oportunidad de escuchar ese mensaje que transformó tu vida y la mía, y que nos permite hoy tener esta esperanza. Así que, cuando pensamos en esta dimensión de la misión, esta mirada hacia los campos necesita de este esfuerzo y de una intencionalidad de nuestra parte, que es justamente alzar los ojos, ver más allá de nuestra realidad. Como iglesia, también somos animados a ver estos campos, esas realidades que nos impulsen a llevar ese evangelio para generar oportunidades de salvación. También Jesús comparte la misión. Jesús les invita a los discípulos a asumir esta misión. Les muestra la realidad de estos campos listos para la siega, para que ellos puedan asumir esa cosecha. Y es interesante que recién Vivian hablaba de la gran comisión, pero también es un privilegio. Es como que tiene una doble cara de la moneda. Por un lado, es una gran comisión. Él nos comisiona. El tiempo verbal es imperativo. Id, vayan, hagan discípulos. Pero por otro lado nos invita a nosotros a ser parte en su misión. Porque la misión es de Él. Y uno se siente privilegiado que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, necesite nuestra intervención. Pudiendo haber pensado otra manera de llevar adelante su misión, quiso de alguna manera llevar su misión a través de su iglesia. Y eso nos deja pensando nosotros, ¿no? Reflexionando. Dios se vale de mi vida, con mis vulnerabilidades, con mis miserias, con mis hipocresías, pero que pueden ser transformadas por el poder del Señor. En la Biblia, no voy a extenderme, pero hasta dice que los ángeles hasta incluso miran esta dicha que tenemos nosotros de poder compartir el Evangelio y no lo pueden hacer. Así que cuando hablamos de gran comisión, no solamente es una responsabilidad, a veces lo tomamos como un peso, una carga. Tengo que hacer discípulos, tengo que predicar, el pastor otra vez me pide que si evangelizamos. Es que no hemos entendido, no nos hemos identificado con Cristo. Hacer misiones es un privilegio. Compartir la misión de Dios, Él necesita de nosotros. Se autolimitó para que su iglesia sea esa señal viva que refleje el mensaje del Evangelio. Y esta misión se hace con su iglesia, no se hace solo. Por eso, unidos en la misión del reino. No se hace con llaneros solitarios o con gente iluminada o que tiene una carga especial. Es la iglesia en su conjunto, con sus virtudes, con sus capacidades, sus dones, con lo que cada uno puede hacer y entender en cómo sumarse. Pedro decía, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios
¿Para qué? Para anunciar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. O como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A vos, a mí. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Es poder llevar este mensaje de esperanza para que cualquier persona pueda reconciliarse con Dios. ¿A quién no le gusta reconciliarse? ¿Nunca se ha peleado con su esposa o ha discutido? ¿O con su hermano o hermana o su vecino? Qué lindo es cuando uno se reconcilia, cuando se pueden hacer las paces. Qué bien que nos hace al corazón, cuánto lo valoramos. Dios quiere reconciliar a la humanidad con Él a través de Jesucristo. Y cada uno encontramos un lugar para ser parte de esta misión. Desde los que van, desde los que envían, desde los que apoyan, desde los que oran, de los que sostienen, y tantas formas que tenemos de ser parte de esta misión. Magistralmente lo dijo Pablo cuando dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo no hay quien les predique si no hay quien los envíe? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas noticias. Nos habla de este concepto de cuerpo necesario para llevar adelante la misión. Y por último, también vemos en esta expresión que tiene Jesús, alzad vuestros ojos y mirad los campos que están listos, blancos listos para la siega, que Jesús es el fin de la misión. Y Él dice, ya están blancos para la siega. Y les confieso que muchas veces me pregunto si el Evangelio sigue siendo relevante hoy. No sé si usted se lo pregunta, y quizás estoy confesando una debilidad, pastor, perdón. Pero no, a veces me pongo a pensar, ¿sigue siendo relevante el Evangelio hoy? Escuchando tantas opciones, tantas alternativas, tantas ideologías que existen, esto que cada uno dice, bueno, si a vos te hace bien, dale para adelante mientras no perjudiques a nadie, y vamos armando como a la carta lo que nos hace bien, lo que nos creemos que puede darle sentido a nuestra vida, nos hace a veces dudar, ¿y yo qué le voy a hablar de Jesús? Bueno, es algo más de tantas opciones que hay. ¿Cómo hacer para seguir presentando el Evangelio en una sociedad pluralista, donde hay tantas verdades como personas, donde las verdades incluso son relativas desde el lugar de cada uno la dice, donde uno va construyendo y armando sus creencias, lo que se dice la posverdad, donde hay un sistema de creencias tan fuerte que impregna todo, como puede ser en el islamismo o en el budismo, en otros? ¿Puede el Evangelio competir entre tantas opciones? ¿Cómo hacer para que siga siendo relevante y pueda ser presentado como la respuesta que el ser humano necesita? Ahora, esto no es nuevo, no tiene que ver con la cultura actual. Este engaño ha estado presente desde los comienzos. La serpiente engañó a Adán y Eva en su momento y les hizo creer que ellos mismos podían darle la espalda a Dios y buscar su sentido sin Dios. Ese engaño se ha mantenido durante toda la historia de la humanidad. El ser humano busca maneras de darle sentido a su vida, de darle para adelante y encontrar en todos los ismos que existen, en el humanismo, en el materialismo, en el hedonismo, en el misticismo y tantos ismos que existen, que le dan sentido a vidas que creen que dándole la espalda a Dios también hay un sentido. Pero hermanos, el Señor Jesús se sigue presentando como el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. El desafío es seguir presentando la verdad del Evangelio y el carácter único de Jesucristo como la única respuesta y solución definitiva a esta condición espiritual del ser humano alejado de Dios. No tengamos dudas. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación de los que creen. Jesús mismo les expresa a sus discípulos que los campos estaban listos para la siega. Ellos no veían esa realidad espiritual. Ellos pensaban que los samaritanos
se iban a condenar por siempre y no eran merecedores ni siquiera de la atención. Por eso Jesús dice, alcen los ojos, miren ahí, están listos para la siega. Y me imagino ellos me he despabilado, pero ¿qué nos está queriendo decir? Que había personas que aunque los ojos humanos no vieran que era posible que un evangelio sea relevante, podía transformar vidas. Esa mujer se convirtió y muchos otros se convirtieron. Pero fue necesario que ellos alzaran la mirada y creyeran y entendieran de que Dios estaba viendo algo que quizás ellos no estaban viendo. Aunque nosotros dudemos, hermanos, como iglesia, de nuestras capacidades, de lo que podemos dar, o no alcancemos a veces a ver esa realidad espiritual, de que otros necesitan a Cristo, creámosle a Dios, quien nos anima a seguir presentando las buenas noticias, porque los campos siguen estando blancos y listos para la siega. Tal vez podríamos preguntarnos cómo deberíamos presentar este mensaje de salvación en este contexto. Debemos seguir presentando el Evangelio en amor, con gran humildad y sin superioridad. Como dice el texto bíblico, el amor echa fuera el temor y el amor cubre multitud de pecados. No podemos presentar un evangelio si no hay amor, si no hay humildad, si no hay empatía, si no hay acercamiento, si no podemos cruzar una barrera de prejuicios que nos permita llegar al otro. Pero sí declarando el carácter único y definitivo de Jesucristo, con confianza en Dios y que su palabra producirá fruto. Jesucristo sigue siendo el único camino al Padre. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Así que, al pensar en este texto de tantos años atrás, vemos cómo Jesús expresa su corazón de la misión en este pequeño gesto de alzar los ojos, que es el comienzo de un corazón que puede ser transformado en misionero. Jesús señala la dimensión de la misión, hacia dónde tenía que ir dirigida esa mirada, hacia los campos, hacia esas realidades que no vemos. Pero Jesús también les comparte esa misión. Ustedes son parte de la misión. Juntos llevamos adelante esta tarea, este encargo, esta gran comisión, pero que es un privilegio. Y por último, Jesús sigue siendo el fin de la misión. Solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino Él por Él. Que las circunstancias que nos tocan vivir no nos hagan dudar, no nos hagan flaquear y no nos hagan menospreciar el Evangelio. Pero eso sí, deberemos hacerlo con temor, con humildad, con perseverancia y con una cercanía como Cristo tuvo en nosotros de poder llegar a la realidad del otro, no a nuestra realidad. Padre Celestial, gracias por toda esta jornada, por estos días que como iglesia hemos querido alzar nuestros ojos, poder ver estas realidades que todavía no alcanzamos a entender muchos números, muchas estadísticas, pero queremos ser obedientes a esta invitación de tu parte, a esta invitación que le hiciste a tus discípulos, pero que nos haces hoy a nosotros como iglesia. Alcen los ojos, miren los campos, están blancos para la siega. Oh Señor, ayúdanos a ver esas realidades que nuestros ojos no ven, a veces por prejuicios, o por desinterés, o por lo que fuera. Señor, que podamos tener esta mirada sensible de amor, de misericordia, que de alguna manera refleja a ese Cristo que cruzó barreras para acercarse a nuestra vida, a nuestro corazón. Y si hoy hay lugares en el mundo donde la luz del Evangelio aún no
resplandece, porque no hay testimonio. Que vos nos puedas impulsar como iglesia y nos puedas mostrar todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Qué más podemos hacer para revertir esta situación? ¿De qué manera podemos contribuir, ser parte, para que empiece a resplandecer la luz del Evangelio? Quizás comience como una luz intermitente que se prende y se apaga, hasta que después se encienda como un fósforo quizás, pero que pueda continuar y tal vez iluminar, y ser sociedades que puedan ser transformadas como pasó en nuestro país. ¿Cuánto tiempo tiene esta iglesia, Señor, aquí en Argentina? 100 años, 200. Hoy podemos gozar de ser casi el 15% de la población, de que haya iglesias, de que haya institutos, que haya canales de televisión, pero todo eso comenzó porque hubo hombres y mujeres fieles que trajeron el Evangelio a nuestra tierra y nosotros somos herencia de esa fidelidad. Señor, ¿podrá hacer lo mismo con nosotros en otras naciones? Que podamos generar esta transformación por haber sido fieles, alzar nuestros ojos. Señor, te creemos a ti. No es en nuestras fuerzas, no es nuestra misión. Es tu misión y somos privilegiados de que nos uses a nosotros para llevarla adelante. Que así sea en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.